En un pueblo fronterizo perdido entre desiertos y montañas, donde el viento soplaba como si arrastrara viejas penas, una joven madre llamada Elena permanecía de pie sobre una tarima de madera astillada. En sus brazos, envuelta en una manta desgastada, dormía su recién nacida. El murmullo de la multitud crecía como un enjambre de abejas inquietas. Aquel no era un mercado común, era una subasta. Y Elena era el lote principal. Su corazón latía con un miedo indescriptible. No por ella, sino por la pequeña que apenas había conocido el mundo. Su hija respiraba con un suave temblor y Elena la sostuvo más fuerte, como si ese gesto pudiera protegerla de todo lo que la rodeaba. «Empezamos en 100», gritó un hombre corpulento, el organizador, agitando una campanilla oxidada. Elena bajó la mirada. Rogaba porque nadie levantara la mano. Rogaba porque, de alguna manera, un milagro ocurriera. Pero los milagros, en aquel pueblo, no eran moneda corriente. Los hombres comenzaron a pujar. Entre risas, entre chistes crueles. Algunos preguntaban qué sabía hacer. Otros, cuánto valdría, sin la carga del bebé. Cada palabra era un puñal directo al alma. Elena sintió sus piernas flaquear, pero se obligó a mantenerse firme. Tenía que hacerlo por su hija. Entonces, cuando la puja llegó a un número que hizo callar a todos, ocurrió algo que nadie esperaba. Un disparo retumbó en el aire. La multitud se giró de inmediato. En la entrada del pueblo, montado en un caballo oscuro y con una expresión impenetrable bajo un sombrero desgastado, se acercaba un hombre alto, barba espesa, ojos como acero y un rifle apoyado en el brazo. El silencio cayó como una manta pesada. Todos lo reconocieron al instante. Samuel, el montañés, un hombre que vivía solo en lo alto de las montañas del norte. Un hombre del que se contaban historias, que había sobrevivido a tormentas imposibles, que había enterrado a su propia familia tras una tragedia años atrás, que no bajaba al pueblo salvo por necesidad extrema. «La subasta ha terminado», dijo Samuel con voz grave mientras desmontaba del caballo. El organizador tragó saliva. Esto no es asunto tuyo, Sam. Lo es ahora». Samuel caminó hacia la tarima con pasos firmes. Los hombres retrocedieron instintivamente, no por miedo al rifle, sino por la mirada que llevaba, la de alguien que había sufrido demasiado y que no toleraría ver sufrir a otro. «¿Cuánto pides por ella?», preguntó Samuel, sin apartar la vista de Elena. Elena apretó la manta con desesperación. No quería ser comprada, no quería caer en otras manos. Pero Samuel negó con la cabeza antes de que ella pudiera hablar. «No voy a comprar personas», dijo, elevando la voz para que todos escucharan. «Voy a poner fin a esto». Los murmullos comenzaron, tensos. «Les voy a pagar lo suficiente para que olviden este día», añadió. «Y tú», señaló al organizador, «vas a entregar todos los documentos, registros y deudas que usaste para atraparla aquí». El hombre sudó frío. «¿Y si digo que no?». Samuel levantó el rifle 1 milímetro. «Entonces repito el disparo». Pero no al cielo. No hizo falta más. En menos de 1 minuto, toda evidencia de la propiedad de Elena fue destruida. Samuel guardó todo en una bolsa y se volvió hacia ella. «Vamos», dijo suavemente. Elena lo miró con incredulidad. «¿A dónde?». «A un lugar donde nadie pueda tocarte». Samuel la ayudó a bajar de la tarima con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. La madre y el bebé subieron al caballo y el montañés los llevó lejos del pueblo. El camino hacia las montañas era largo. Pasaron por ríos, por senderos estrechos, por acantilados donde el viento parecía querer derribarlos. Elena apenas hablaba, la niña dormía entre sus brazos. Samuel no hacía preguntas, solo miraba hacia adelante como un hombre, que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al caer la noche, llegaron a una cabaña de madera rodeada de pinos gigantescos. Allí, Elena vio por primera vez algo que no esperaba, un hogar cálido. Un fuego encendido, una mesa cuidada, unas pequeñas botas guardadas en un rincón polvorientas por los años. Samuel notó su mirada. «Eran de mi hija», susurró. Elena sintió que un nudo le apretaba la garganta. Lo siento mucho». «No tienes por qué», respondió él.
Pero tal vez ustedes dos puedan llenar un poco el silencio de esta casa. Durante días, Elena se recuperó. Samuel le enseñó a encender la estufa, a moler café, a calmar el llanto del bebé. Y cada noche, él tallaba pequeños juguetes de madera para la niña, con manos que parecían hechas para la guerra pero que actuaban como si estuvieran hechas para crear vida. Una tarde, mientras el sol pintaba de oro las montañas, Elena rompió el silencio. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó tímidamente. Samuel se quedó quieto. Porque cuando te vi en esa tarima, vi a alguien que ya lo había perdido todo. Y pensé, si puedo salvar a una persona más, aunque sea una, quizá no todo esté perdido para mí. Elena sintió las lágrimas brotar, no de tristeza, de alivio, de algo parecido a volver a nacer. El tiempo pasó, y lo que empezó como un rescate se convirtió en una nueva vida. El pueblo, avergonzado por lo ocurrido, jamás volvió a hablar del episodio. Y Samuel, por primera vez desde que perdió a su familia, volvió a reír. A sentarse en la mesa con alguien. A dejar que su casa se llenara de llanto de bebé, olor a pan y pequeños pasos. Un día, mientras la niña balbuceaba intentando alcanzar una figura de madera, Elena dijo algo que Samuel nunca había esperado escuchar. Gracias por salvarnos. Yo no las salvé, respondió él. Ustedes me salvaron primero. Y en lo profundo de las montañas, donde el viento llevaba historias en lugar de penas, una familia volvió a nacer. No por sangre, no por obligación, sino por el acto más poderoso del ser humano. En un pueblo fronterizo perdido entre desiertos y montañas, donde el viento soplaba como si arrastrara viejas penas, una joven madre llamada Elena permanecía de pie sobre una tarima de madera astillada. En sus brazos, envuelta en una manta desgastada, dormía su recién nacida. El murmullo de la multitud crecía como un enjambre de abejas inquietas. Aquel no era un mercado común, era una subasta. Y Elena era el lote principal. Su corazón latía con un miedo indescriptible. No por ella, sino por la pequeña que apenas había conocido el mundo. Su hija respiraba con un suave temblor y Elena la sostuvo más fuerte, como si ese gesto pudiera protegerla de todo lo que la rodeaba. Empezamos en 100, gritó un hombre corpulento, el organizador, agitando una campanilla oxidada. Elena bajó la mirada. Rogaba porque nadie levantara la mano. Rogaba porque, de alguna manera, un milagro ocurriera. Pero los milagros, en aquel pueblo, no eran moneda corriente. Los hombres comenzaron a pujar. Entre risas, entre chistes crueles. Algunos preguntaban qué sabía hacer. Otros, cuánto valdría, sin la carga del bebé. Cada palabra era un puñal directo al alma. Elena sintió sus piernas flaquear, pero se obligó a mantenerse firme. Tenía que hacerlo por su hija. Entonces, cuando la puja llegó a un número que hizo callar a todos, ocurrió algo que nadie esperaba. Un disparo retumbó en el aire. La multitud se giró de inmediato. En la entrada del pueblo, montado en un caballo oscuro y con una expresión impenetrable bajo un sombrero desgastado, se acercaba un hombre alto, barba espesa, ojos como acero y un rifle apoyado en el brazo. El silencio cayó como una manta pesada. Todos lo reconocieron al instante. Samuel, el montañés, un hombre que vivía solo en lo alto de las montañas del norte, un hombre del que se contaban historias, que había sobrevivido a tormentas imposibles, que había enterrado a su propia familia tras una tragedia años atrás, que no bajaba al pueblo salvo por necesidad extrema. La subasta ha terminado, dijo Samuel con voz grave mientras desmontaba del caballo. El organizador tragó saliva. Esto no es asunto tuyo, Sam. Lo es ahora. Samuel caminó hacia la tarima con pasos firmes. Los hombres retrocedieron instintivamente, no por miedo al rifle, sino por la mirada que llevaba, la de alguien que había sufrido demasiado y que no toleraría ver sufrir a otro. ¿Cuánto pides por ella?, preguntó Samuel, sin apartar la vista de Elena. Elena apretó la manta con desesperación. No quería ser comprada, no quería caer en otras manos. Pero Samuel negó con la cabeza antes de que ella pudiera hablar. No voy a comprar personas, dijo, elevando la voz para que todos escucharan. Voy a poner fin a esto.
Los murmullos comenzaron, tensos. Les voy a pagar lo suficiente para que olviden este día, añadió. Y tú, señaló al organizador, vas a entregar todos los documentos, registros y deudas que usaste para atraparla aquí. El hombre sudó frío. ¿Y si digo que no? Samuel levantó el rifle 1 milímetro. Entonces repito el disparo. Pero no al cielo. No hizo falta más. En menos de 1 minuto, toda evidencia de la propiedad de Elena fue destruida. Samuel guardó todo en una bolsa y se volvió hacia ella. Vamos, dijo suavemente. Elena lo miró con incredulidad. ¿A dónde? A un lugar donde nadie pueda tocarte. Samuel la ayudó a bajar de la tarima con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. La madre y el bebé subieron al caballo y el montañés los llevó lejos del pueblo. El camino hacia las montañas era largo. Pasaron por ríos, por senderos estrechos, por acantilados donde el viento parecía querer derribarlos. Elena apenas hablaba, la niña dormía entre sus brazos. Samuel no hacía preguntas, solo miraba hacia adelante como un hombre que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al caer la noche, llegaron a una cabaña de madera rodeada de pinos gigantescos. Allí, Elena vio por primera vez algo que no esperaba, un hogar cálido. Un fuego encendido, una mesa cuidada, unas pequeñas botas guardadas en un rincón polvorientas por los años. Samuel notó su mirada. Eran de mi hija, susurró. Elena sintió que un nudo le apretaba la garganta. Lo siento mucho. No tienes por qué, respondió él. Pero tal vez ustedes dos puedan llenar un poco el silencio de esta casa. Durante días, Elena se recuperó. Samuel le enseñó a encender la estufa, a moler café, a calmar el llanto del bebé. Y cada noche, él tallaba pequeños juguetes de madera para la niña, con manos que parecían hechas para la guerra pero que actuaban como si estuvieran hechas para crear vida. Una tarde, mientras el sol pintaba de oro las montañas, Elena rompió el silencio. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó tímidamente. Samuel se quedó quieto. Porque cuando te vi en esa tarima, vi a alguien que ya lo había perdido todo. Y pensé, si puedo salvar a una persona más, aunque sea una, quizá no todo esté perdido para mí. Elena sintió las lágrimas brotar, no de tristeza, de alivio, de algo parecido a volver a nacer. El tiempo pasó, y lo que empezó como un rescate se convirtió en una nueva vida. El pueblo, avergonzado por lo ocurrido, jamás volvió a hablar del episodio. Y Samuel, por primera vez desde que perdió a su familia, volvió a reír. A sentarse en la mesa con alguien. A dejar que su casa se llenara de llanto de bebé, olor a pan y pequeños pasos. Un día, mientras la niña balbuceaba intentando alcanzar una figura de madera, Elena dijo algo que Samuel nunca había esperado escuchar. Gracias por salvarnos. Yo no las salvé, respondió él. Ustedes me salvaron primero. Y en lo profundo de las montañas, donde el viento llevaba historias en lugar de penas, una familia volvió a nacer. No por sangre, no por obligación, sino por el acto más poderoso del ser humano.